Hola familia, ¿cómo estás? Vamos adelante con una lección más del libro de Esther, en esta ocasión la lección número 7. Vamos a revisar lo que nos falta del capítulo 5 y el capítulo 6, va a ser una lectura larga. Vamos a procurar avanzar rapidito para que podamos revisar a través de estos versículos lo que será nuestro tema de hoy, que es el precio del orgullo. Como nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, Amán ha sido un hombre que ha estado levantándose en contra del pueblo judío de aquella época. Ya revisamos capítulos atrás este antecedente histórico que al parecer, aunque la escritura no lo dice, pero nos puede de alguna manera dar una pista de cuál era la causa, ¿verdad?, en el fondo del corazón de Amán de estar tan enardecido y tan determinado a destruir a todo el pueblo. Por esto que leímos en el libro de Éxodo, allá en el momento en el que Moisés junto con Josué y todo el pueblo de Israel venció a los amalecitas, y Dios allá le dijo a Moisés: escribe esto en un libro porque voy a raer del todo la memoria de Amalec por cuanto levantó su puño contra el trono de Dios. Es decir, que aquello que sucedió en el libro de Éxodo quedó registrado para la posteridad, porque desde la perspectiva de Dios, a este pueblo, los amalecitas, se habían levantado en contra de Dios mismo, no solo en contra del pueblo judío, sino en contra de Dios. Esto, ¿verdad?, nos deja ver ciertos principios de que quien atenta contra lo que pertenece a Dios, atenta por ende contra Dios mismo. Luego más adelante revisamos en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, el momento en el que Saúl es enviado en misión para destruir los amalecitas y cobrar esta factura pendiente que tenía Dios con ellos, cosa que no hace, y toma como prisionero al rey Agag, quien después Samuel se encarga de hacer justicia y de asesinar, para que entonces se cobrara venganza de aquella cuenta pasada. Pero cuando llegamos al libro de Esther, ya pasan siglos después, nos encontramos también con este hombre Amán, que es descendiente de Agag. Por eso se le llama Amán el Agageo, porque esto creo que de alguna forma nos deja ver el odio tan profundo, acérrimo que tenía este hombre contra el pueblo judío. Pero no todo radica, o sea, esta problemática o esta situación que estamos revisando no radica solamente en un conflicto histórico, sino que también tiene que ver con el mismo Amán, con su persona, con su actitud, con su orgullo y con su soberbia, con su arrogancia, que son cosas que, digo, ya hemos comenzado a ver capítulos atrás, pero aquí en lo que resta del capítulo 5 y el capítulo 6 vamos a ver con toda claridad. ¿Y cuál es el objetivo de esta lección? Que tú y yo tomemos nota de el costo que tuvo para Amán esta actitud altiva y soberbia en contra de un pueblo, particularmente en contra de Mardoqueo, quien, por lo que también veremos en la historia de hoy, era un hombre sencillo y era un hombre humilde, sin ninguna otra pretensión, a pesar de también tener cierto cargo en el palacio del rey Jerjes. Lo que nosotros debemos traer a nuestra experiencia es que debemos cuidarnos de esta actitud que es totalmente maligna, dañina, y que desde mi perspectiva, y es de verdad algo personal, me atrevería a decir de que no hay pecado que ofenda a Dios tanto, o que no hay actitud que enardezca tanto a Dios como el orgullo, como la soberbia del ser humano. Porque a lo largo de la Escritura, fíjate, de principio a fin, cuando tú observas actitudes de orgullo en cualquier persona, de inmediato Dios viene y pone su mano sobre esa persona para humillarla. Sin embargo, cuando una persona se humilla, ella misma doblega su corazón, su alma, y tiene una postura, ¿verdad?, de indignación de sí misma delante de Dios, Dios lo levanta. Esto lo vemos de Génesis a Apocalipsis. Y entonces nos deja ver una cosa, como dice el Salmo, y vamos arrancando por ahí. Mira, el Salmo 138:6 dice: aunque el Señor
es grande, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y esta es una realidad en el pasaje de hoy. Ahora, antes de comenzar, quiero hacerte una aclaración. Cuando nosotros pensamos en alguien orgulloso, generalmente le damos la connotación de alguien que es aferrado a sus ideas, alguien que cuando determina algo no permite que nadie más le cambie, ¿verdad?, su opinión o le contradigan su opinión. Cabe hasta cierta medida esta actitud o esta definición de actitud en una persona así. Pero el orgullo va más por este exceso de estimación que la persona tiene de sí misma. Es esta sensación o este sentimiento de ser superior a los demás. Ese es el sentido que para nosotros tiene en la lección de hoy el precio del orgullo. Porque cuando alguien es aferrado a una idea, es necio, que a veces decimos, es que es bien orgulloso, no le puedes decir esto porque no, él es bien aferrado. Creo que más bien sería definirlo así, como alguien aferrado, terco, testarudo, más que orgulloso. Porque la actitud de orgullo tiene que ver con la percepción que uno tiene de sí y por ende, ya como resultado, el concepto que uno tiene de los demás. Quien es orgulloso generalmente es soberbio, es altivo y denigra, menosprecia, tiene en poco al resto, las personas que están a su alrededor. Y eso es un grave peligro. Pudiéramos, fíjate, más de uno tener actitud así de orgullo, aunque no menospreciemos abiertamente, en nuestro corazón puede haber esta sensación de soy mejor que los demás. Fíjate, leía un poquito acerca de lo dañino que es el orgullo y lo que es la soberbia y la altivez, la arrogancia en una persona, que dentro de algunas cosas que encontré, es que en realidad la actitud de orgullo lo único que refleja es inseguridad y baja autoestima. Uno supondría que una persona orgullosa y soberbia tiene una autoestima muy alta. No es así. Lo que hay detrás, lo que subyace detrás de una actitud así es soy inferior y tengo que estar luchando y tengo que estar estresadamente buscando la manera de demostrar que soy mejor que otros. De ahí viene, fíjate, a veces hasta el sentido de competencia, porque no puedo permitir que alguien sea mejor que yo. Yo tengo que ser mejor que los demás. Tengo que sobresalir del resto. Eso puede albergar o puede ser la manifestación de una actitud orgullosa y es peligrosa y dañina como ninguna otra, me atrevería a decir. Ahora, vamos a revisar, fíjate, en esto que vamos a ver hoy, cómo lo que leímos en el Salmo 138:6 se cumple. Dios es excelso, dice, sin embargo se ocupa del humilde, pero al altivo, dice, lo mira a la distancia. Fíjate, en el capítulo 5, verso 9, vamos a comenzar ahí nuestra lectura y voy a leer hasta terminar el capítulo 5 y dice, Amán salió muy contento del banquete. Sin embargo, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio, que no se puso de pie, ni tembló de miedo ante su presencia, se enfureció mucho. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego Amán reunió a sus amigos y a Zeres, su esposa, y, observa, se jactó ante ellos de su gran riqueza y sus muchos hijos. Hizo alarde de los honores que el rey le había dado y de la forma en que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios. Amán también añadió, y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. Sin embargo, todo eso no vale nada mientras vea al judío Mardoqueo sentado allí a la puerta del palacio. Entonces Zeres, la esposa de Amán, y todos sus amigos sugirieron,
levanta un poste afilado que mida 23 metros de altura y mañana por la mañana pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Después de eso podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey. A Amán le gustó la idea y ordenó que colocaran el poste. La realidad es que el pasaje no necesita mucha explicación, se explica por sí solo, porque a todas luces se deja ver cuál era la carencia más grande en el corazón de Amán. ¿Cuál era el problema de fondo en todo lo que hemos venido revisando anteriormente? Y no era otra cosa sino esta necesidad de reconocimiento. Recordarás capítulos atrás, y lo volvemos a leer aquí, mientras todas las personas doblaran sus rodillas e hicieran reverencia delante de él, Amán estaba contento. Una persona orgullosa necesita continuamente que se le esté alimentando esta necesidad de sentirse superior y de sentirse magnánimo. Y mientras todos lo hicieran, Amán se sentía complacido. Pero Mardoqueo, como ya lo vimos semanas atrás, se rehusaba a reverenciarlo, no se inclinaba, continuaba de pie, erguido. Y esta actitud comenzó a molestar a Mardoqueo al grado que determinó matar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos en el imperio. Y entonces aquí, fíjate, lo vemos saliendo de este banquete. Y bueno, entre paréntesis, quiero que recuerdes, como vimos ya las lecciones atrás, Dios está actuando, Dios está moviendo las piezas. Dentro de la estrategia que le da a Esther es: invítalos a cenar y no les digas nada, vuélvelos a invitar a cenar al día siguiente. Y entonces, entre estas 24 horas, Dios iba a intervenir. Uno, porque este corazón que comenzaba, bueno, no comenzaba, ya estaba realmente en su punto, ¿verdad?, de máxima exponenciado y de máxima condición orgullosa y de soberbia y de arrogancia. Dios entonces comenzaría a aplastarlo y comenzaría a llevarlo a su propia tumba. Mira, Dante Alighieri escribió: si no se modera el orgullo, él será nuestro mayor castigo. Fíjate, Amán no tenía límites, estaba desbordado en esta postura y en esta actitud. Sale del banquete alegre, feliz, porque le han convidado a él y al rey. Es decir, él fue puesto en esta competencia interna que tiene. Él tiene una competencia interna, y lo vamos a ver en el capítulo 6, con el rey, aunque no se atreve a contradecirlo ni mucho menos, pero él sabe que es el segundo después del rey. Y esto a él le hace dentro de sí competir con el rey, porque él desea el puesto que tiene el rey. Una persona que es así nunca va a permitir que alguien sea mejor que él. Y entonces en esta competencia, ¿verdad?, él sale de ese primer banquete, sale totalmente complacido, sale con el corazón, tú sabes, se le alimentó, ¿verdad?, la carne. Y entonces se encuentra con Mardoqueo. Curiosamente se encuentra con Mardoqueo, y Mardoqueo hace lo mismo que en otras ocasiones: no reverencia, no se postra, no lo reconoce. Y entonces, fíjate, dice que se enfureció mucho, pero se contuvo y se fue a su casa. Y en su casa, pues, no regresó a casa a dormir, regresó a convocar a esas horas de la noche a amigos, a su mujer, a sus hijos, para ufanarse de sus logros, de sus riquezas, de lo que el rey, ¿verdad?, le había otorgado, de lo que la reina Esther le había permitido al convocarlo a esta cena. Es una persona a la que está alimentando y alimentando y alimentando su orgullo más y más y más y más. Pero bueno, Dios está al pendiente de todo esto. Y entonces, fíjate, al final del capítulo 5 vemos a Ceres dándole un muy mal consejo, porque obviamente es lo que él quiere escuchar.
Y fíjate, en esta expresión de nada me vale que yo tenga todo, que la reina Esther me reconozca, que el rey me haya puesto como segundo del reino, que yo sea rico y que tenga muchos hijos, de nada me sirve si este judío Mardoqueo no se inclina delante de mí. El orgullo ya en un extremo, en una actitud enfermiza. Leía por ahí que cuando una persona no sabe moderar el orgullo, porque digo, el orgullo finalmente está presente en el corazón de todo ser humano en cierta medida, pero si el orgullo no se modera a través de la humillación de uno mismo, como lo vamos a ver más adelante, si el orgullo no se modera, nos puede llevar a condiciones que pueden ya clasificarse como una enfermedad, como una patología. Y leía entonces que el orgullo se somatiza en condiciones mentales, de enfermedad mental, y en condiciones de enfermedad del cuerpo también. Hay muchas cosas que yo te invito, ¿verdad? Hoy no hay tiempo para ello, pero que investigues. ¿Por qué? Porque uno supondría que el orgulloso es aquel que digo, quizás como Amán, que a diestra y a siniestra, o sea, puedes ver este derroche de actitud soberbia, petulante, pero en muchos pudiera ser como la presión alta, ¿no? Este enemigo silencioso que lo traes y a veces ni lo sabes, pero que no deja de enfermarte y de ponerte en una condición de riesgo en tu cuerpo. Bueno, también el orgullo a veces esconde muchas de nuestras carencias y esconde muchas de nuestras necesidades, muchas de nuestras inseguridades se esconden detrás de actitudes en las que consideramos que los demás no son iguales que uno, o sea, que son personas inferiores. Si tú consideras a alguno o a algunos como inferiores y no los tratas con respeto como si fueran superiores a ti, como dice Filipenses capítulo 3, si no me equivoco, entonces el orgullo está ahí presente, se está haciendo presente y no nos estamos dando cuenta. Y creo, fíjate que es más, no venía listo para ello, pero sí déjame buscarlo porque creo que nos va a dar muchísima claridad. Ahí en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Te decía. No, es en el capítulo 2, discúlpame. De alguna manera, aunque nos da, y voy a anticipar un poquito de cuál es la solución a este problema, creo que si surgiera ahorita la pregunta de cómo puedo identificar si estoy teniendo actitudes de orgullo y de soberbia. Bueno, Filipenses 2 creo que nos da la respuesta, y dice el verso 3, por ejemplo: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y aquí en Filipenses 2:3, esto nos pudiera servir como termómetro, como puedo saber si el orgullo está tocando a la puerta de mi corazón o si ya está asentado en el trono de mi corazón y no me he dado cuenta. Yo puedo suponer que soy una persona humilde porque quizás la connotación que doy de orgulloso pues es alguien, como te decía hace un momento, terco, necio. Yo soy terco, necio, soy muchas de esas cosas y a veces he pensado que soy una persona orgullosa, pero creo que no puedo definir si soy una persona orgullosa a partir de esos patrones. Tengo que definir si soy una persona orgullosa a partir de estos principios aquí en Filipenses 2:3. ¿Cómo considero yo a los demás? A cualquiera. Si no lo considero mejor que yo, entonces estoy actuando con orgullo. ¿Por qué? Porque en la instrucción es sean humildes, y luego dice, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Y creo que ahí, ese es el termómetro. Y por eso te decía que a veces el orgullo se manifiesta aún en esta competencia que uno supondría que son competencias sanas, ¿no? Ya sea que tu carrera, si eres deportista, en lo que sea, tú quieres sobresalir. Y supone que uno quiere sobresalir o salir adelante o ser el mejor, pues porque eso me enseñaron en casa, ¿no? Tienes que ser el mejor. Pero visto a través de la palabra,
pues creo que es una actitud de orgullo, ¿no? Soberbia, o sea, yo soy diferente, yo soy mejor. Es una línea, pues a veces delgada, ¿no? Tengamos mucho cuidado. A veces creo que lo que nos tenemos que empezar a llevar a partir de este momento, tengamos mucho cuidado. Bueno, vamos rápido al capítulo 6. Y en el capítulo 6, fíjate, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ya el corazón de este hombre dispuesto a enaltecerse y dispuesto a acabar con este hombre que representa un dolor de cabeza para él. Pero antes de leer acá el capítulo 6, quiero que veamos lo que dice Proverbios, capítulo 16, verso 18 y 19. Fíjate. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Como te decía hace un momento, el orgullo es el exceso de estima de uno mismo, ¿no? Y de sus propios méritos. La arrogancia, por otro lado, es la vanidad, es el egocentrismo, es la imagen inflada, ¿no? Dice, bueno, la arrogancia va antes de la caída. Cualquiera de nosotros que comience a albergar en el corazón orgullo y arrogancia, lo que está diciendo el proverbio, la caída es inminente. La caída es inminente. Por eso dice el verso siguiente, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Ahora sí vamos al capítulo 6 y vamos a ver precisamente esto. El orgullo va delante de la caída. Verso 1 dice, esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot de que Bigtana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Y quiero que observes lo que dice aquí. Amán pensó para sí, ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Así que contestó, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real enfrente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo pasen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Hacemos aquí una pausa y te decía, aquí a todas luces, el corazón de Amán expone lo que hay en su interior. Pero quiero que veas la intervención de Dios. Dios levanta al humilde y Dios humilla al orgulloso. Tengamos cuidado, y vuelvo a hacer otro paréntesis, de verdad, tengamos mucho cuidado con actitudes como estas. Son totalmente nocivas y nos alejan absolutamente de Dios, nos alejan de Dios. En una ocasión compartía con nuestros compañeros, ¿no?, y amigos de 24/7 y les decía, no es que he descubierto el hilo negro, pero más bien yo mismo he caído en cuenta que la humildad es la llave, siempre será la llave que abre el corazón de Dios. Y el orgullo es la llave que cierra para siempre el corazón de Dios hacia una persona. Y cuando digo para siempre, hablo de aquel orgullo que aleja a Dios porque el hombre decide caminar sin Dios y le da la espalda a Dios porque no quiere nada con Él. Pero en este caso, hablando para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, la actitud de orgullo, de verdad que pesa tanto. Sin embargo, la humildad es la llave que abre casi siempre
Digo, no puedo asegurar eso, pero casi siempre abre el corazón de Dios porque, por ejemplo, el rey Acab, que fue un rey perverso, y Dios envió una sentencia muy dura a través del profeta. Acab, fíjate, siendo como fue, era el esposo de Jezabel y seguramente conoces todas sus historias. Cuando escuchó la sentencia de parte de Dios, dice que se humilló, y Dios se refiere al profeta como, hey, se refiere a Acab delante del profeta como, hey, ¿no has visto mi siervo Acab cómo se ha humillado después de que le diste esta palabra y esta sentencia? Y yo me quedé asombrado, y creo que fue ahí donde comencé a entender un poquito de la importancia y la relevancia del corazón humilde en contraparte al corazón orgulloso, porque ya sea Acab, ya sea el pueblo de Israel, ya sea Nínive cuando fue determinada por Dios para ser destruida y que respondió en humildad, como Dios le perdona. En toda la Escritura te encuentras siempre el mismo patrón, como si Dios no se resistiera, pues, para pronto, a un corazón humilde, pero tampoco resiste, no tolera un corazón soberbio, lleno de orgullo. Y entonces aquí Dios se introduce en la historia. Obviamente ya lo ha hecho desde el principio acá, pero aquí vemos también con mucha claridad cómo aquella noche, en esta estrategia que Dios le dicta a Esther, de invítalos para un segundo banquete, el insomnio del rey tiene que ver con la intervención de Dios. Tan sencillo como esto: Dios no permite que el rey duerma, y entonces le induce de alguna manera a preguntarse qué onda con tu reinado, ¿no? Y entonces pide que se lean las crónicas de su reinado. Y por ahí, curiosamente, y digo curiosamente entre comillas porque no es curiosamente, es como dijimos en su momento, diosidencialmente, sale ahí entre la lectura este hombre Mardoqueo, que había descubierto, ¿verdad?, la confabulación de estos 12 eunucos en contra de él. Y entonces el rey se pregunta, ¿qué reconocimiento le dimos? Y la persona le dice, nada, no le dimos ningún reconocimiento. Y de repente escuchan un ruido y dice, ¿quién está ahí en el patio? Y los siervos le dicen, no, pues es Amán. Pues háganlo pasar. Dime tú si todas estas historias no están llenas, ¿no?, de la mano de Dios, porque Dios ha decidido poner su dedo para aplastar a este hombre. Pero en lo que aplasta a uno también va a levantar a otro, porque lo mismo vemos en el capítulo 6, o sea, vemos estas dos acciones de parte de Dios levantando a uno. ¿Sabes qué significa Mardoqueo? Curiosamente, significa hombre pequeño. Era un hombre sin ninguna otra pretensión. Ya trabajaba, ¿verdad?, para el rey, para el palacio del rey, y nunca lo hemos visto hasta el día de hoy con una actitud de soberbia, ni mucho menos, a pesar de que no se inclinaba delante de Amán. Eso no significa que él era un hombre orgulloso. Había otras razones ahí para no hacerlo. Y qué increíble cuando el rey pregunta a Amán, ¿qué haremos con un hombre al cual yo quiero reconocer? Lo primero que Amán piensa es, no se puede referir a nadie más sino a mí. Y esto nos hace ver el tamaño del orgullo y de la soberbia que había en él, porque él suponía, por ser el segundo del rey, que no había otra persona en todo el reino que mereciera el reconocimiento que le pertenecía a él. Quiero recordarte, y si no lo sabes, decirte que el pecado que origina que Lucifer caiga de aquella gloria que Dios le había otorgado fue precisamente esta actitud de orgullo y de soberbia, y en esta, como hablamos hace un momento, esta competencia que genera esta actitud desmedida o orgullosa, es esta competencia de yo tengo que ser igual que Dios, ¿no? Subiré, me sentaré en las alturas, seré como el Altísimo. Y Dios dijo, no, pero vas para abajo con todo, ¿no? Lo mismo estamos viendo aquí. Amán ahora lo que tiene no le es suficiente, quiere más, y el rey le quiere reconocer a alguien y él supone que es el mismo. Bueno, después de que Amán da su consejo, porque piensa que es para él, quiero que observes ahí que él pide el manto real, pide el caballo, pide un paseo por toda la ciudad, pide que a viva voz se proclame y se ensalce, ¿verdad?, a esa persona. Lo único que hace es
exponer lo que él desea. Él desea el lugar de Jerjes, porque tal es su orgullo que él supone que él tiene que estar ahí. Cuidado, tengamos mucho cuidado con desear insanamente lo que otros tienen, por desear insanamente estar en el lugar en el que otros están, por tener ese tipo de competencias internas, porque esos sentimientos lo único que van a hacer es llevarnos a la ruina. Continúo la lectura para terminar, verso 10, y entonces vemos a partir del verso 10 la exaltación del humilde. Perfecto, le dijo el rey Amán, rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el hombre pequeño, el judío que se sienta a la puerta del palacio. Y quiero que observes esto, el judío que se sienta a la puerta del palacio, porque esto habla como una analogía de una actitud sencilla y humilde de parte de Mardoqueo. Dice, no pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Y mira, entre el verso 10 y el verso 11 no hay nada escrito en cuanto a lo que sucede ahí, entre la orden y la ejecución de esta orden, pero aunque no se dice, no tendremos ningún problema en suponer, en imaginar y en concluir lo que pasó en Amán cuando escuchó que aquel hombre a quien el rey quería reconocer era precisamente aquel a quien él menospreciaba. Cuando Dios nos quiere humillar, mira, he escuchado algunas historias, ¿no?, en las que personas que menospreciaron a otros, quizás por su posición social o por lo que sea, y al tiempo cómo los papeles invierten, ¿no? Y resulta que aquel a quien menospreciaron porque lo consideraban menos, pues ahora resulta que es su jefe o que es su patrón o que le tuvo que pedir un favor porque las posiciones cambiaron, ¿no? Y eso, nos guste o no, son lecciones de vida que nos enseñan los principios de la Escritura. Dios levanta al humilde, pero al orgulloso lo aplasta. Y a veces esta dinámica de levantar a uno y de bajar al otro se da con las mismas personas, y eso todavía es más complicado y más vergonzoso. Y es lo que le sucede a Amán. Y entonces, bueno, llegamos al verso 11, dice, entonces Amán tomó el manto, se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad, gritando, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Saca tus propias conclusiones ya de este versículo. Imagínate, Amán había ya levantado este poste para ahorcar o para atravesar a Mardoqueo, había determinado ya la suerte de todos los judíos para dentro de 9 meses o 10 meses después, y ahora lo encuentras él mismo poniéndole a Mardoqueo el manto real, subiéndolo al caballo y llevándolo en un paseo, gritando, esto es lo que el rey hará al hombre a quien él quiera honrar. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación más grande! Pero por otro lado también, qué exaltación más grande y qué reconocimiento más grande es el que Dios, no el rey, el que Dios le da a Mardoqueo, este hombre pequeño, por causa de ser un hombre humilde, porque lo vimos en el capítulo 5, orando, ayunando, juntamente con Esther y con todos los judíos. Era un hombre que había reconocido que Dios es el único que tiene el control de todas las cosas. Entonces, el verso 12 dice, después, Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, es decir, vuelve a ubicarse en su lugar. Esto que pasó, este paseo, no le hizo perder de vista quién era él. Recibió el reconocimiento, pero después vuelve a sentarse otra vez en su lugar. No está mal que alguien te reconozca, no está mal que alguien hable de tus cualidades, de tus virtudes, siempre y cuando una vez que las escuchas vuelves a ubicarte en tu lugar y no pierdes el piso. Y entonces, mientras que Amán, dice, se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron, ya que Mardoqueo
este hombre que te ha humillado es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán al banquete que Ester había preparado. Estos mismos que en el capítulo 5, en el verso 14, le habían recomendado: levanta un poste, ahórcalo o atraviésalo y con eso vas a terminar con el problema. Ahora que vieron cómo se volteó la tortilla, cómo las circunstancias cambiaron radicalmente ahora en contra de Amán, ahora le dicen: ¿sabes qué? Tus planes no van a prosperar y vas a terminar mal si sigues oponiéndote a él. Bueno, de todas maneras ya no hubo tiempo. Si es que Amán hubiese considerado corregir la situación, no había tiempo ya. Lo que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 7 es finalmente lo que Dios había determinado ya contra este hombre. Pero aún te anticipo un poquito, ¿verdad? Amán termina en el mismo poste que había levantado para Mardoqueo. En ese mismo poste terminó él. Como te decía hace un momento en esta cita, ¿verdad?, de Dante Alighieri: si no se modera el orgullo, él será nuestro mayor castigo. Nosotros cavamos nuestra propia tumba cuando tenemos actitudes soberbias, cuando tenemos actitudes arrogantes. Nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. Quiero terminar con esto para no quedarnos en ¿y ahora qué hago? ¿No? Creo que la humildad, porque finalmente el antídoto para el orgullo y la soberbia es la humildad, y obviamente quien es orgulloso y soberbio pues no conoce la humildad o está muy lejos de ella. Quiero decirte algo: el orgullo tiene cura, no es una enfermedad incurable. La humildad es el antídoto, es lo único que nos puede permitir que el orgullo se vaya. Si hiciéramos la analogía de que el orgullo es la oscuridad, la humildad es la luz. La luz no necesita otra cosa más que estar presente para que la oscuridad se aleje. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6, nos dice que la humildad se ejercita. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que debemos intencionalmente determinarnos a humillarnos delante de Dios, a reconocer que Dios es soberano y a ubicarnos nosotros en nuestra propia realidad y condición, de que somos seres humanos exactamente igual que los demás o peor que los demás. Como Pablo decía de sí mismo: soy de los apóstoles el más pequeño. Y no lo decía de dientes para afuera, porque recordarás que si de algo padecía Pablo en su vida pasada, era del orgullo, de la soberbia. Él se sentía siempre superior que todo el resto, y entonces comienza él a ejercitar la humildad, y cuando se define así como el más pequeño de todos es porque está trabajando intencionalmente en esto. De la misma manera, tú y yo tenemos que trabajar intencionalmente en humillarnos a nosotros mismos, humillarnos delante de Dios. Por lo tanto, entonces, número 1, la humildad se ejercita, y número 2, la humildad también se aprende. Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando dice aprendan, es porque es algo que no es inerte a nuestra condición humana. Por eso te decía, todos tenemos orgullo en cierto nivel y en cierta medida, pero la humildad es algo que se tiene que aprender porque no es propia del ser humano. Entonces, si se aprende y si se puede ejercitar, significa que sí podemos hacerla parte de nosotros. Pero tenemos, número 1, que reconocer quiénes somos delante de Dios, qué somos delante de Dios y qué es lo que las personas son para nosotros, cómo consideramos a los demás. Ese es el termómetro, el buen termómetro que Filipenses 2:3 nos da para poder saber cómo está nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado la lección de hoy. Nos vemos en la lección número 8 la próxima semana, y ya para entrar a la recta final de este maravilloso libro de Ester. Que Dios te bendiga.